Gloria a Dios. Hermano, hay un peso, una carga impresionante. Yo no sé cuántos años tengo de ministerio aquí atrás sentado en mí. La verdad es que si uno lo junta todo, no sé cuánto llegaremos. Pero hay algo que aprendí, digamos que empecé a predicar, el Señor me fue formando, y es que el dueño de la palabra es Él, amén. Y no importa la vasija, lo importante es que la vasija esté en las manos del Señor. Gloria a Dios. Predicando, anunciando, edificando como manda el Espíritu. Predicando, anunciando, edificando como manda el Espíritu. Yo quisiera que nos ubicáramos allá en el profeta Ezequiel, capítulo 37, un pasaje muy conocido, muy rajuñado, muy agarrado, y que posiblemente sí es cierto, teológicamente tiene su explicación para Israel, pero yo en el temor de Dios quiero tomarlo hoy para aplicarlo a la iglesia, a nosotros, a la familia, al hombre individual, a los líderes, aquel que se quiera dejar hablar por el Señor, amén. Dice capítulo 37 el profeta Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Pero quisiera que leyéramos también el verso 7, dice: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Gloria a Dios. ¿Sabe que hablar de la obra misionera, siempre hablamos, las misiones son de Dios y estamos en lo correcto? Nadie ama más a las almas que aquel que las creó, el que le ha dado aliento de vida, que es Dios, amén. En eso estamos claros. Y cuando tratamos de involucrarnos todos en lo que es hacer las misiones de Dios, pareciera que hay veces que nos impulsamos tanto en el emocionalismo, en de repente quedar bien ante mi pastor, ante los líderes. Pero hay veces que ni siquiera estamos procurando examinar cuál es mi situación, cuál es mi calidad de vida cristiana, para yo salir a exponer nada más y nada menos que el mensaje más poderoso o único poderoso que hay, que transforma la mente, el corazón del hombre, que transforma la familia, que transforma la sociedad, que transforma una nación completa. Si no, hay que preguntarle a los ninivitas. Y para yo entonces salir como esa antorcha, tendría que yo examinar si esa antorcha está encendida. Si yo salgo a decirle a las personas que Cristo salva, que Cristo cambia, primeramente tendría que verme en un espejo y ver si mi vida verdaderamente ha cambiado. Si el Señor a quien yo estoy predicando ha cambiado. Porque hay situaciones que nosotros vemos. Yo pudiera ver aquí netamente un panorama literal. Estoy viendo a los hermanos de San Bernardo. Estoy viendo algunas caras desconocidas. Da a entender que son de otras congregaciones. Aquí yo veo, con todo respeto, un grupo de ministros, sus esposas, ya unos músicos. Pero verdaderamente el que escudriña la mente y el corazón sabe quién es quién en este momento. Ese es el único que tiene el escaneo profundo. Hoy en día se habla de la inteligencia artificial, hoy en día se habla de la era virtual. No, eso ya ha existido, porque Dios es el que tiene la capacidad de meterse allá en lo más incógnito del hombre y mostrarle a él su realidad. Yo no sé qué sensación produce que ser tomado por la mano de Dios y llevado a un lugar. Pero quisiera, con todo respeto, mucho temor, vamos aquí, permítame alimentar un poquito este párrafo. Ser tomado por la mano del Señor. Posiblemente la sensación más hermosa que ha sentido el profeta hasta ese entonces. Posiblemente el capítulo más hermoso que ha vivido en sus años de servicio a Dios. Es el momento propicio para alejarse de ese panorama en que vive Israel y estar en la mano de aquel que consuela, de aquel que alienta, de aquel que nos permite vivir lo más hermoso que puede sentir un hombre en la vida.
Pero de repente aterriza en un panorama muy diferente al que posiblemente unos segundos atrás había sentido y había vivido, que era estar en la mano de Dios. Y el Señor lo hace aterrizar y me hizo pasar, me llevó el Espíritu y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y aquí que eran, ¿qué? Muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Cuando nosotros analizamos, y yo en lo particular pudiera decir, aunque soy venezolano, pero nacido de la iglesia de la IPU por su mensaje allá en aquel lugar, uno se siente contento al decir, oiga, la iglesia Pentecostal Unida de Colombia es la iglesia más grande de América Latina y es una de las iglesias más grandes del mundo. Pero preguntémonos aquí en lo más profundo y con mucho temor delante de Dios, esos muchísimos que somos, ¿cuántos verdaderamente hoy pudiéramos decir que estamos reverdecidos delante de la presencia del Señor? ¿O cuántos pudiéramos decir que verdaderamente hay tendones en nosotros? ¿Cuántos pudiéramos decir que hay carne sobre nuestros huesos? ¿Cuántos pudiéramos decir que hay piel sobre nosotros? Y aún más importante, ¿cuántos pudiéramos decir que hay aliento del Espíritu Santo en cada uno de nosotros? Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Porque Dios no come de cantidades. Dios le agrada cuando tenemos 1000 bautizados, 800 bautizados, 3000 bautizados. Claro que le agrada. Pero que todos ellos vayan al cielo. Pero que todos ellos, cada uno de los bautizados, tenga algo que decir de ese Dios todopoderoso. Que alguien tenga que decir con su estilo de vida, verdaderamente yo soy un cristiano, yo soy un hijo de Dios. Pero ¿por qué se secaron esos huesos? Todos sabemos, hablando no netamente en el contexto ese histórico, sino toda la historia de Israel, que cuando sus reyes, sus sacerdotes, sus líderes estaban bien delante de Dios, todos sabemos que la nación de Israel prevalecía sobre las demás naciones. Era un lujo Israel, era una maravilla Israel, era una potencia Israel. Pero cuando sus líderes entraban en decadencia, la nación entera entraba en decadencia. Tal el sacerdote, tal es el pueblo. Y Dios quiere poner a este líder a que camine, pero no lejos. No lo quiere poner a caminar cerca. Ninguno de nosotros como líderes podemos ver la necesidad si caminamos lejos. Ninguno de nosotros como líderes podemos ver la gravedad del asunto si caminamos distante. Se necesita que Dios nos lleve a caminar cerca para que veamos que hay una gravedad urgente. Porque sí, hablamos de las almas perdidas, el vecino aquel, el vecino el otro no conoce de Dios. Pero por allí escuché una cifra que no sé si será cierta o no, pero tenemos más de 1 millón de bautizados y supuestamente más de 1 millón de apartados. Yo no sé qué tan cierto sea, pero estamos hablando de 1 millón de personas que viven en la sequedad. Estamos hablando de 1 millón de personas que andan lejos de la presencia de Dios. Y le voy a decir algo. Algunos literalmente no apartados están en medio de la congregación, pero espiritualmente ya llevan mucho tiempo apartados. Porque esos huesos secos pertenecían, es una visión, pero el mensaje está claro. Usted sabe la nación que se referían. Aquellos que literalmente le rendían culto, homenaje a Dios. Aquellos que literalmente rendían sacrificios, holocaustos a Dios. Pero estaban muy lejos de la presencia de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos?
Y el profeta, obvio que está en un panorama que una cosa es leerlo y otra cosa es estar allí viendo una cantidad de hueso que verdaderamente eso se ve imposible de sacar algo. No se atreve a responder, ni siquiera estando allí en un diálogo con el Todopoderoso, excepto una cosa: Señor, tú lo sabes todo. Vea que es una respuesta sabia. Porque yo al principio dije, es un hombre incrédulo. Pero no, él está en su condición humana. Es imposible verdaderamente que un montón de huesos recobren vida. Pero le dice: Señor, y que usted le pueda decir: Señor, usted lo sabe todo. Tú lo sabes todo sobre mí. Tú sabes mi condición, tú sabes mi realidad. Tú sabes mi estado. Tú sabes cuál es mi morada en este momento. Y no estoy hablando de las 4 paredes. Y le dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles. ¿Qué le va a decir? ¿Cuál es el mensaje? Nosotros, por muy tomados que estemos por el Espíritu de Dios como predicadores, si hay algo que nos cuidamos es de ofender a la grey de Dios, al pueblo de Dios. Mas sin embargo el Espíritu le está ordenando que le diga a esos huesos y que los llame como lo que son: huesos secos. No le está diciendo: sé un poco moderado, sé un poco diplomático, maneja el protocolo. No, dile: huesos secos, oí no mi palabra, oí la palabra de Dios, oí el mensaje de Dios. No es mi mensaje. Yo estaba ayer muy tranquilo sentado y el pastor llamó y dijo: no puedo ir, pastor. Se disculpó una cosa y la otra y se me dio la oportunidad entonces de predicar en esta noche. Pero no es mi mensaje. Ay de mí si me pongo a decir cosas que no son. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor Todopoderoso le empieza a decir cada una de las cosas que son, lo que le va a decir y lo que va a suceder. Y en el verso 7 quisiera que todos, absolutamente todos, tomáramos esto, por favor. Profeticé pues como me fue ¿qué? Mandado. Una de las cosas y problemas que estamos viviendo hoy en día es que tenemos personas que se paran en un púlpito y dicen: Dios me dijo, Dios me habló, y lanzan mensaje matando, hiriendo, destruyendo la grey de Dios. Y si hay algo que debemos tener nosotros mucho cuidado como predicadores, es entender en todo momento a quién nos estamos dirigiendo. Porque vean que el profeta no cae en la situación de decirle a esos huesos: oiga, ustedes están así por sinvergüenza, ustedes están así porque abandonaron el pacto, ustedes están así porque adoraron a Dagón, ustedes están así porque entregaron a sus hijos en sacrificio a dioses extraños. No, Él no se pone a sacarle los trapitos sucios a nadie. Él está interesado en dar el mensaje que el Espíritu le ha dado. Y si algo nos caracteriza a nosotros como iglesia, es dar el mensaje que Dios quiere que se dé. Pudiéramos jugar con las emociones de las personas. Pudiéramos jugar con tus sentimientos y ponerte a llorar. Pero no se trata de eso. Guárdenos Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Como me fue mandado. Y cuando tú y yo hablamos, misioneros, cuando tú y yo hablamos como fue mandado, algo grande y maravilloso empieza a suceder. Porque aún cuando nosotros notamos las palabras fuertes del Señor Jesucristo, aún cuando eso
¿Qué les dice él a sus discípulos? Ustedes también se van a poner con mucho cuento. Ahí está la puerta abierta, váyanse. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿Qué otra opción puede haber? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Unos se fueron regañados, pero había un pueblo allí que había entendido. Todo bautizado que verdaderamente haya conocido de Dios sabe muy bien y sabe discernir cuando algo viene de parte de Dios o cuando no viene de parte de Dios. Yo aquí tengo con todo, mire hermano, esto no es fácil para mí. Aquí tengo un grupo de hombres que han entregado parte de su vida y de su juventud. Aquí tengo un hombre que ya dije que es mi suegro. Pero qué palabra del Espíritu se puede tomar que venga una familia bautizada, afligida, adolorida, buscando consuelo. ¿Qué ha vivido? Eso no es mi problema, porque el que juzga es Dios. Y que venga alguien en nombre del Espíritu a decirle, hay familia, estando familia allí, hay familias que hay que llevarlas con carretilla, hay familias que hay que cargarlas empujadas, hay familias que esto y lo otro. Cuando son familia hay personas que están viniendo a buscar el consuelo del Todopoderoso, la mano amiga del Todopoderoso. Y hay el atrevimiento de decir, Dios me ha hablado, Dios me ha dicho. El Dios que yo conozco y el que humildemente he podido aprender por esta palabra no es ese Dios. Ese es un Dios amoroso. No consiente el pecado, eso sí no. Pero es muy grande en misericordia. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Claro, para que se produjera el ruido, para que se produjera el estruendo, tenía que profetizar como se le había mandado. Ninguna familia se va a transformar a punta de regaños. Ningún hombre se levanta a punta de regaños. Ningún hermano tuyo se va a levantar a punta de juicios. En cierta oportunidad el Señor me regaló un mensaje y le decía, da tristeza, muchas veces sí da tristeza, y es verdad. A los inconversos cuando entran por allí, le damos la bienvenida, los sentamos aquí, esto, lo otro, la botellita, el agua, y cuando vienen nuestros hermanos en Cristo, lamentablemente un mes desaparecido, 2 meses desaparecido, enseguida los miramos con una óptica de juicio, una visión de juicio. Mira cómo llegó, ahora sí, viene muy santico, ahora sí, mírale la falda, mírale las uñas, mírale las otras. Oiga, ¿por qué se estará acercando a ese lugar? ¿No será que está buscando como aquel hijo pródigo que entendió que estaba comiendo de la miseria y aún y de la miseria se le permitía comer y tuvo que entender que tenía que regresar a la casa de su padre? El profeta sabe muy bien la situación que vive Israel, pero también conoce lo que quiere hacer Dios por ellos. Mis amados hermanos, Dios nos bendiga grandemente y su misericordia nos acompañe. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí, ¿qué pasó? Un temblor. ¿Y qué pasó? Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. O sea que hay una fachada, ¿cierto? Es una fachada. Pero le falta lo más importante. ¿Qué pasa si el profeta no sigue hablando o profetizando como le fue mandado? ¿Cuánta familia, y usted sabe mejor que yo, que han querido regresar? ¿Cuántos bautizados que muchas veces han querido regresar? Y están allí, le falta como que el toquecito, la situación, pero viene una expresión y los regresa nuevamente.
Dios no está interesado en eso, mis amados hermanos. Si yo, Frando Borges, salgo a evangelizar en las calles de San Bernardo, si salgo a decirles a los habitantes de este sector, oye, Cristo te ama, Cristo te va a levantar de esa situación en que vive, escucha la misericordia de Dios, y con ustedes no practico la misericordia, ¿qué clase de misionero sería yo? ¿Qué expansión del reino sería esa? Y para decirle que para eso sí Dios tiene un justo y merecido juicio. Y continúa, y miré aquí los tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho ¿quién? No Ezequiel, no, así ha dicho Jehová. Y así está diciendo el Señor Jesucristo. Así ha dicho Jehová. ¿Qué es lo que está interesado en decir Jehová? ¿Qué es lo que quiere decir? Ven, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y miren la otra expresión, y profeticé como me había mandado. Hermanos míos, con todo respeto, quiero hacer hincapié. Vamos a profetizar, me refiero, vamos a hablar como Dios quiere que hablemos. Yo no sé si con todo respeto alguna familia alguna vez se ha levantado, se ha tomado nueva fuerza al decirle, oiga usted esa faldita muy corta que se le ve eso como que fuera el canal de Panamá, oiga usted ese color de camisa, oiga usted ese cintillo de colores o no, oiga los lentes así no, y aquello y lo otro. No sé si eso ha edificado alguna familia. Porque las doctrinas de hombre ninguna fueron aprobadas por el Señor. Porque nadie está verdaderamente interesado en levantar al hombre, en edificar al hombre, en restaurar al hombre como su creador. Y usted dirá, ¿y por qué este hermano sale con estas cosas? Porque nosotros predicamos de lo que el Señor nos enseña y de lo que vivimos. Y aquí está este pastor, Euder Orozco, que cierta hermana se le acerca y él le pregunta cómo están, cómo se sienten en X congregación. Y la hermana le dice, oiga, pastor, nos estamos secando. ¿Cómo puede alguien secarse si se supone que estamos al frente de la fuente de la vida? ¿Cómo puede alguien verdaderamente cortarse su proyección de liderazgo si estamos al frente del Todopoderoso, de aquel que sabe usar sus piezas de acuerdo a los dones y ministerios que le ha dado a cada uno? ¿Cómo puede suceder eso? Y esa joven, cualquier congregación le daría las bienvenidas y le pusiera las puertas abiertas. Una líder, una predicadora, una servidora, pero se están secando. ¿Y por qué se están secando? Porque como los líderes de Israel, sus reyes, sus sacerdotes, un día abandonaron a Dios, hay mucha gente que está abandonando a Dios. Y no está fluyendo la palabra de Dios. Y donde no está fluyendo la palabra de Dios, es propenso a que se convierta en una gran cantidad de muertos. Y esos muertos se empiecen a descomponer. Y las aves carroñeras vendrán entonces y mutilarán los cuerpos.
y empezarán a pelearse entre ellos los cuerpos. Y tirarán uno por aquí, otros por allá. Porque no hay humildad. Porque no hay humillación de reconocer cuando las cosas las estamos haciendo mal. Porque creemos que el tiempo a nosotros nos dará la razón. No, y el tiempo no le da la razón a nadie. Aquí se trata de estar bien con Dios. De ser, si es justificado, justificado por Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Qué cuesta decir verdaderamente, ya no puedo más? Y entonces entrar nuevamente y presentarse. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Moisés, de cada tribu, de cada príncipe, una vara? Y me la va a traer y me la va a poner delante del arca al testimonio. Y la vara que reverdezca, esa será la elegida. Y dice la palabra de Dios que de la casa de Leví y la casa de Aarón reverdeció la vara. Empezó a producir flores. Empezó a producir renuevos. Y lo más precioso, empezó a producir almendras. Tú y yo podemos producir esas almendras. No tenemos que estar tomando almendras prestadas. No tenemos que estar tomando frutos prestados. No, Dios a ti también te puede usar. Aquí hay que meterse en las manos de Dios. Aquí hay que meterse en el plan de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alguien glorifique el nombre del Señor Jesús. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies. Los que eran muchísimos, ahora tienen unas características muy diferentes. Están de pie. No se trata, vuelvo y repito, de ser muchísimos. Se trata de estar de pies. ¿Y como qué? Como un ejército grande en extremo. ¿Y para qué sirve un ejército? Un ejército es para pelear. Un ejército es para ganar batallas. Un ejército es para conquistar. Conquistaremos almas en el momento que nosotros estemos de pie. Mientras estemos dispersos, no podemos verdaderamente ganar almas para Cristo. Es imposible, así no trabaja Dios. Y continúa entonces y dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, hermanos, he aquí el que trabaja en medio de lo imposible. Yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío. Yo, no un teólogo, no un erudito de la palabra de Dios, no un orador de la palabra de Dios, no un emocionalista, no alguien que brinca de aquí y cae allá. No, este sepulcro lo abre Dios Todopoderoso, el único que tiene el poder para entrar y salir. Pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura y os traeré a la tierra de Israel. Yo quisiera que usted mirara a su alrededor, pero espiritual, no literal. Mira a tu esposa, mira a tu esposo,
Mira a tus hijos. Y sobre todo, mira los dones, talento, ministerio que Dios te ha dado. ¿Dónde están? ¿Sabe por qué a mí me costó tanto venirme para este país? ¿Hace cuántos años Venezuela no está en crisis? Esto no es nuevo, esto lleva años. Pero una de las cosas que decía yo, o decía mi esposa y yo, salir corriendo sin saber verdaderamente el propósito de Dios, salir corriendo y dedicarse a un campo laboral, olvidando y tirando a un lado los dones, los ministerios, lo que Dios te ha dado, eso no forma parte de mi plan. ¿Y sabe por qué no forma parte de mi plan? Porque aún más importante, no forma parte del plan de Dios. Dios anhela que cada uno de sus hijos, de cada uno de sus bautizados, forme parte real de la expansión del reino de los cielos, de la predicación del evangelio. Que cada uno ponga de su parte. Si cada hueso toma su lugar, estamos destinados a crecer espiritualmente. El músico no tendrá la necesidad de apelar a sus talentos para mover los sentimientos de una congregación. El predicador no tendrá la necesidad de irse a internet y copiar un mensaje y copiarlo en su libreta o en su agenda y predicarlo a la iglesia, sino que cada uno de nosotros vamos a producir frutos propios de parte del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Póngase de pies en el nombre del Señor Jesucristo y vamos a darle gracias a Dios. Y si Dios te ha hablado, entonces dile: Señor, si yo estoy en ese valle de huesos secos, sopla sobre mí. Sopla sobre mí, Señor. Veo a mi esposa muy lejana, aunque dormimos en el mismo cuarto. Veo a mi esposo muy retirado, aunque dormimos en la misma cama. Veo a mis hijos muy lejos, aunque todos los días los estoy mirando. Me siento solo en la congregación, aunque saludo a mis hermanos. Y el Espíritu Santo soplará y nos levantaremos y seremos una gran nación. Mis amados San Bernardo, y tendrán que decir este grupo de ministros que está aquí atrás, y ahora decirle a su congregación, los que no vinieron: oiga, les tengo una buena noticia, grandes cosas están pasando en San Bernardo, grandes y maravillosas cosas están sucediendo en este lugar. Gloria a Dios. Hay que hablar lo que Dios ha mandado a decir. No la palabra de nosotros, sino la de Dios. Y los huesos van a juntarse y van a tener vida. Y tener vida, eso es lo máximo. Esta iglesia tiene vida. Y muchos allá no tienen vida, pero van a tener vida, porque hay una iglesia que seguirá predicando la palabra de Dios. Yo creo que en esta noche podemos darle gracias a Dios. Yo creo que Dios en esta noche nos ha dicho que prediquemos su palabra, tal y cual como es. No le añadimos nada ni le quitemos nada, sino la palabra de Dios. Hay un ejército en pie que predica hoy, pero allá hay una cantidad de huesos que necesitan oír la palabra de Dios. Si algún amigo en esta noche quisiera aceptar a Jesús, yo lo invito a que venga, porque Él es el que da vida. Si algún hermano en esta noche quisiera venir y decirle: Señor, aquí estoy para predicar tu palabra tal y cual como tú mandas, yo lo invito también que venga.
Se necesita una iglesia que predique la palabra tal y cual como es. Yo creo que somos la iglesia del Señor. Nosotros somos predicadores de este evangelio. Y tenemos la unción del Santo. A los que están allá voy a invitarles que levanten las manos al cielo. Y los hermanos que están aquí, cada uno de los que están aquí hoy se presentan delante del Señor igual que nosotros. Jesús, Señor y Dios del cielo, en este momento, Dios mío, delante de ti estamos, dándote las gracias por tu palabra que ha sido predicada. Señor y Dios, sabemos que este mensaje tenemos que seguirlo anunciando. Señor, y muchos se van a convertir, muchos se van a levantar de ese lugar donde están, en ese valle de huesos secos, y van a tener vida. Aquí hay unos hermanos en el altar en esta noche diciendo: Señor, cuenta conmigo para predicar tu palabra. Señor y Dios del cielo, aquí hay amigos, aquí está Sudilde, oh Dios, que ella necesita de ti, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Señor, seguimos esperando en ti, en tu nombre.